corazón, hermano, receptivo a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno viene a la casa de Dios, uno viene a la iglesia, uno debe venir con un corazón receptivo, abierto a que Dios nos hable. La Biblia dice: cuando vinieres a la casa de Dios, acércate más para oír. Amén. Y guarda tu pie. Amén. Gloria al Señor. O sea que en la casa de Dios uno no puede estar caminando. Uno no puede andar con la caminadera, porque eso distrae a otro. Yo no puedo convertirme en un factor distractor. Amén. Sino que yo tengo que estar en un lugar y ahí me debo quedar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y debo estar allí metido con el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Bueno, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra? Vamos al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo 20. Gloria a Jesús. Aleluya. Vaya buscando la escritura y diga: háblame, Jehová, que tu siervo oye. Háblanos, Señor, que tu siervo oye, tu sierva oye. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La iglesia dice un fuerte. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, bendícenos en esta noche, como tú sabes hacerlo, a través de la predicación de tu palabra. Tu palabra, Dios mío, nos instruya. Tu palabra nos enseñe. Tu palabra nos fortalezca. Tu palabra, Dios mío, Padre, sea quebrantando todo aquello que no proviene y que no viene de ti. Sana, levanta, restaura. Dios mío, en el nombre de Jesús, liberta, Padre celestial. Salva, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, muévete a través, Dios mío, de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Y yo quiero predicar en esta noche de doctrina y de oración con base en el tema: no solo miembro, sino discípulo. Amén. No solo miembro, sino discípulo. Amados, ¿por qué de este texto? ¿O por qué de este tema? No solo miembro, sino discípulo. Porque en estos días, en este tiempo, vemos, hermano, muchos miembros, pero pocos discípulos. Hoy hay miembros de congregaciones. Hoy los cristianos, en su mayoría, no todos, en su mayoría, los cristianos se preocupan por hacer parte de una denominación, por hacer parte de un concilio, por hacer parte de una iglesia, de una congregación. Amén. Y esto lleva a querer ser miembro de esa iglesia, ser tenido en cuenta en esa iglesia, en esa congregación, ser reconocido y ser, hermano, aleluya, conocido allí. Sin embargo, no es que esto sea malo. No es que sea malo uno, hermano, ser miembro de una congregación, de una iglesia. De hecho, es sano ser miembro de una iglesia.
de una congregación. Amén. Es sano. ¿Por qué? Porque cuando uno es miembro de una congregación, de una iglesia, de un concilio, uno está, hermano, no como una rueda suelta, sino que uno, hermano, está bajo una cobertura espiritual. A su nombre, hermano. Uno tiene un lugar donde uno puede ir a refugiarse, donde uno puede ir, hermano, aleluya, a escuchar una palabra, donde uno puede ir a escuchar, hermano, aleluya, fortalezas o recibir una oración. Amén. Bendito sea el Señor. O sea que no es malo, pero no podemos solamente como cristianos quedarnos en ser miembros únicamente de una iglesia, de una congregación, de un concilio, de una denominación, sino que más, hermanos, que ser miembros de una iglesia, reconocidos en un lugar, en una iglesia local, en una denominación local, más que ser reconocido, aceptado de esa iglesia local, lo que Dios espera es que nosotros seamos discípulos. Amén, hermano. Porque el problema es que hoy, hermano, hay muchos miembros, pocos discípulos. Amén. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cuando una persona es miembro de una iglesia y solamente se queda con ser miembro de una iglesia, pero no alcanza a ser discípulo, el día, hermano, que no se sienta bien en la congregación, pues simplemente como es un miembro, entonces se va. Se va. Amén. El día que ya sus intereses no se alineen a la visión de la iglesia, entonces se va. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Que hoy, tristemente, estamos viendo un trasteo de ovejas. Hoy como nunca. Y eso, hermano, cuando lo anormal comienza a hacerse normal, hay un problema. ¿Cierto que sí? Porque lo anormal hoy se está viendo como algo normal. ¿Qué es lo anormal? Que se está viendo como normal. Que hoy la gente no permanezca en un lugar. ¿Sí o no? Que hoy la gente no permanezca en una congregación, en una iglesia. Sino que hoy encontramos cristianos, no todos, pero hoy encontramos a muchos cristianos, hermanos, que pasan brincando de iglesia en iglesia. Un día vino un varón aquí y me dijo: pastor, yo quiero congregarme en su iglesia. Ok. Y ven acá y tú te congregabas ¿dónde? ¿Y por qué te vas de tu iglesia? ¿Y cuáles son los motivos? Y me encontré en la conversación de que, hermano, en ese momento habían pasado como 5 meses del año, estábamos como en mayo. Y me dice: no, pastor, es que en lo que va del año ya he visitado más de 5 iglesias. O sea, eso es un problema. Porque no es normal. ¿Cómo es que? O sea, que por mes ha estado en una congregación. Entonces, ahí lo que uno mira es qué está buscando él. Él no está buscando un lugar para buscar a Dios. Él no está buscando un lugar para crecer en Dios. Él no está buscando un lugar para ser pastoreado, para ser formado. Él está buscando un lugar es donde él se sienta bien. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, pero esto pasa es cuando
somos solo miembros. Somos solo miembros. Y no discípulos. A su nombre, hermano. Entonces, no solamente debemos ser miembros. No solamente yo como cristiano debo ser miembro de una iglesia. Yo no solamente debo hacer parte de una iglesia local, de una denominación, sino que yo debo ser un discípulo. Amén. ¿Qué es ser un discípulo? La palabra discípulo es una palabra que proviene del latín. Y esta palabra en el latín es discipulus, que significa alumno o aprendiz. Pero esta palabra también tiene un equivalente en el hebreo. Y en el hebreo al discípulo se le llama talmid. Y un talmid es un estudiante o es un aprendiz. O sea, que es lo mismo, significa lo mismo que en el latín. Es un alumno, es un estudiante, es un aprendiz. Sin embargo, según la tradición hebrea, judía, un talmid o un discípulo, hermanos, era alguien que seguía a un maestro, o sea, tenía un maestro, a un rabí, para que le enseñara. O sea, que un discípulo, según la costumbre hebrea, era alguien que tenía un maestro y que él estaba dispuesto a aprender de ese maestro. Ahora, ¿qué era lo que quería aprender el discípulo? Un discípulo, un talmid, no solamente era alguien que quería aprender conocimientos teológicos, filosóficos o académicos, no, sino que él también quería aprender a cómo poder vivir mejor. O sea que no solamente, o sea, para los hebreos, para los judíos, un discípulo no solamente buscaba un maestro porque estaba interesado en tener el conocimiento académico, teológico, espiritual que tenía su maestro, sino que él quería aprender también que el maestro le enseñara a vivir de manera correcta. O sea que el discípulo no solamente aprendía del conocimiento, sino que también imitaba la forma de vida de su maestro. O sea que él se convertía en un pequeño clon, que todo lo que hacía su maestro, él lo hacía. Como se vestía el maestro, así se vestía su discípulo. Como caminaba el maestro, así caminaba el discípulo. Amén. Como comía el maestro, así comía su discípulo. O sea, el discípulo era alguien que no solamente estaba ahí para aprender del conocimiento, sino también para, hermano, aprender a vivir. Y él imitaba y hacía todo lo que su maestro, su rabí, hacía. Amén. Ahora, un verdadero discípulo es aquel que no solamente aprende algo, sino que lo pone en práctica. Él no solamente aprendía algo,
sino que él lo ponía en práctica. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que nunca el discípulo puede ser mayor que su maestro. Nunca. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué características debe tener un verdadero discípulo? Número uno, un verdadero discípulo, según la Biblia, es alguien que ha sido llamado por Dios. O sea, el discípulo no escogía al maestro, el maestro escogía al discípulo. ¿Usted me está entendiendo? O sea, cuando un joven venía y decía, llegaba donde un rabino, llegaba donde un maestro y le decía, mira, yo quiero que tú me enseñes. El rabino o el maestro decía, espérate un momentico que yo tengo que ver si realmente mereces ser mi discípulo, porque yo no voy a perder tiempo contigo. Amén, hermano. O sea, yo no voy a perder tiempo contigo. O sea que no era que el muchacho decía, ay, yo quiero que me enseñe. Por eso la Biblia dice, y por eso la palabra en Hechos resalta ese hecho de que Pablo o Saulo no era cualquiera, sino que Saulo era, hermano, el discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los hombres, de los maestros, de los rabinos de su época, hermano, más sabio que había. O sea que no era cualquiera el que era discípulo de él. Porque el discípulo no era el que escogía, sino que el maestro al final tomaba la decisión. El rabino era el que al final decía, ven acá, ven, que yo te voy a enseñar. O sea, no todo el que iba a donde un maestro y le decía, yo quiero que tú me enseñes. No todo el que iba, el maestro lo tomaba enseguida, no. Sino que le decía, espérate un momentico, déjame yo. Amén, hermano. Déjame yo miro si es que tú tienes realmente las cualidades, porque es que yo no voy a perder yo no voy a echar las perlas a los cerdos. Déjame a ver, y los ponía a prueba. Los ponían a prueba a ver si realmente eran dignos de ser discípulos. Amén, hermano. Porque, hermano, en aquella época, como también ahora, lo que pasa es que hoy la gente tiene muchos conceptos, hermanos, que están errados, desenfocados. Pero en aquella época se apreciaba y se valoraba mucho el conocimiento. O sea, el conocimiento era algo muy, muy valioso, muy poderoso. Amén, hermano. Hoy no. Hoy la gente no le presta atención a eso. Es más, hoy algunos enseñan cualquier garabato y dice cualquier garabato y ya enseguida lo aplauden. No, en aquella época no era así. En aquella época, espérate un momentico, tú aquí no puedes venir con cualquier garabato. Amén, a su nombre. Y uno tiene que apreciar eso. A su nombre, hermano. Por eso es que cuando alguien venga a predicar aquí, usted no le dé aplauso, ni gloria a Dios, ni amén, a todo lo que diga. Uno primero tiene que escuchar. ¿Sí o no, mi hermano? Uno tiene que escuchar y uno tiene que apreciar la buena palabra. A su nombre, hermano. Yo siempre digo, si a mí me ponen a escoger entre un hombre que levante un muerto pero no predica nada,
y a otro que predica un mensaje exquisito, ¡mua!, y que no levantan a nadie. No importa, yo cojo el que tiene buena palabra. Porque los milagros y las señales son importantes, pero un milagro no cambia a nadie. Un milagro no transforma a nadie. Un milagro no lleva al cielo a nadie. Pero vosotros estáis limpios, dijo el Señor, por la palabra que os he hablado. Si hay algo que limpia, si hay algo que forma, si hay algo que instruye, es la palabra. Amén, a su nombre. Por eso hoy hay gente que te saben 2, 3 textos bíblicos y ya se creen predicadores. No, hay que estudiar la Biblia. A su nombre damos la gloria a Dios. Porque se valoraba y se apreciaba el conocimiento. Y eso es lo que hoy, hermano, se ha venido perdiendo. Y si algo nosotros como cristianos tenemos que rescatar, es el valor del conocimiento. Tenemos que apreciar el conocimiento de la palabra. Y quiero aprovechar para decirle, hermanos, que para eso aquí en la iglesia hay un discipulado para los que están comenzanditos y hay una escuela bíblica. A su nombre, y hay un culto de doctrina todos los miércoles. Mira, esto aquí es para que esté a reventar más que las escuelas dominicales. Pero hoy la gente no aprecia la enseñanza, el conocimiento. A su nombre, hermano. A su nombre. Dale un aplauso al Señor porque usted está aquí aprendiendo. Entonces el discípulo, hermano, no era el que escogía al maestro. El maestro era el que al final tomaba la decisión. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dios llama a muchos, pero muchos, no todos a los que Dios llama terminan. Amén, a su nombre. Aguantan la prueba. El maestro, el rabino, para poder tomar la decisión de que sí escogía a ese muchacho, a ese hombre, a ese joven, para convertirlo en su discípulo, primero lo sometía a una prueba. A su nombre. Y si pasaba la prueba y veía el maestro que sí era funcional, entonces lo hacía su discípulo. Entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos encontramos de que un discípulo, una persona solo puede ser discípulo solo si Dios lo llama. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios sobre ti fijó sus ojos, te señaló con su dedo y te llamó. Porque nosotros, ninguno de nosotros ha llegado a Dios por su propia voluntad. Me estoy dando a entender. No es que usted se levantó un día diciendo y que caramba voy a buscar a Dios. No, eso no salió de ti. Eso fue Dios, fue el Espíritu de Dios que vino tratando contigo. Dios inquietó a gente para que te predicara. Dios inquietó a otros para que doblaran rodillas y oraran por uno para que Dios rompiera las cadenas. Dios comenzó a tratar. Y si hoy estamos aquí es porque hemos sido llamados por el Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Y ahora el que es llamado, Dios tiene que, hermano, perfeccionarlo. Entonces un discípulo es alguien que es ¿qué? Llamado. Juan capítulo 15 verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Está viendo, hermano? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Alabado sea el Señor. Entonces el discípulo es el que es llamado por Dios. Yo no sé si usted recuerda en una ocasión en la Biblia que llegaron uno y le dijo, Señor, si tú quieres, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, bueno, ven, sígueme. Pero entonces este vino y dijo que, no, pero espérame, déjame primero que yo entierre a mi padre.
Y el otro dijo, no, espérate, yo primero me caso y ya tú sabes, la luna de miel, y ya tú sabes, y después. Y el otro dijo, no, espérate, déjame, yo primero voy a las labranzas y a mi tierra. Y el Señor le dijo, no, deja que a los muertos entierren a los muertos. Y ven y sígueme. Vengan. Bendito sea Dios, porque es que el discípulo, el verdadero discípulo, es aquel que es llamado por Dios, pero es aquel que no solamente es aquel que es llamado por Dios, sino que es aquel que permanece en el llamado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es aquel que es permanente en el llamado. Un discípulo no solamente responde al llamado, sino que permanece en el llamado. A su nombre, hermanos. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29 al 31. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, a su nombre. O sea que Dios, dentro de sus atributos, Dios tiene algo que se le llama presciencia. Y dentro de la presciencia de Dios, que es presciencia, es un conocimiento anticipado. Amén, ante. Bendito sea el Señor. Ciencia es conocimiento. Entonces Dios tiene, no solamente Dios tiene ciencia, Dios tiene, o sea, no solamente conocimiento, Dios tiene presciencia. Y la presciencia de Dios es que Dios, hermano, tiene la capacidad de conocer las cosas antes que pasen. Es el único. Por eso la Biblia lo llama el alfa y la omega. O sea, Dios es el principio de todo y Dios es el final de todo. Amén. Dios como Dios, Dios está aquí y toda la historia del hombre está aquí. Y Dios está viendo el comienzo del hombre, pero también ya Dios sabe el final del hombre. Entonces, dentro de la presencia de Dios, hermano, Dios llama, Dios escoge, Dios capacita. ¿Por qué? Porque hay gente, amados hermanos, que hoy están en el mundo, pero que esos que están en el mundo, sobre ellos hay un llamado de Dios. Amén, hermano. Lo que pasa es que en el tiempo de Dios, ese, hermano, va a recibir ese llamado de Dios. Dios va a tratar con esa persona. A su nombre damos la gloria, hermano. ¿Cuántos lo creen? Entonces, un discípulo es alguien que es llamado por Dios. Y que no solamente es llamado, sino que es aquel que permanece. Que permanece en él. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Juan capítulo 15? Juan capítulo 15, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, un discípulo no solamente es aquel que es llamado, porque hay gente que es llamada, hay gente que Dios la llama, hay gente que Dios trata con ellos, pero que nunca quieren que quieren tomar la decisión de dar un fruto. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, ¿cómo se conoce a alguien que es un verdadero discípulo del Señor? Es aquel que no solamente es llamado, que no solamente acude al llamado de Dios, sino que es aquel que da fruto. Recuerde lo que dijo Juan el Bautista.
Y Juan aquí hace un símil, una comparación del ser humano, del hombre, o de los que allí estaban escuchando el sermón. Compara al ser humano, al hombre lo compara como un árbol. Es más, David también compara al hombre como un árbol. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y la Biblia un día dice que Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, escupió en tierra, le echó lodo, le dijo: ve al estanque de Siloé. Y cuando vino, le dijo: ¿ves? Y él dijo: sí, veo a los hombres, pero como árboles. Y Juan dice: he aquí, el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Amén, hermano. Y todo árbol, ¿de qué está hablando ahí? ¿De qué árbol? De la manzana, de la yuca. ¿De qué está hablando ahí? Del mango. ¿De qué estaba hablando ahí? Del hombre. Dice: todo árbol que no da fruto. Porque es que un verdadero discípulo de Cristo no solamente es aquel que es llamado o que acude al llamado, sino que un verdadero discípulo del Señor da fruto. Amén, hermanos. Ahora, el árbol que no da fruto, ¿qué hace el Señor? Hermano, yo le quiero decir una cosa: si usted siembra un palo o un árbol en su patio o en una finca, usted siembra un árbol de corozo, árbol de níspero, árbol, un palo de mango, usted siembra una mata de limón, entonces usted ve que ya pasan los años y crecen, y usted ve que, oye, usted nunca se ha podido comer un mango de esos árboles, ni un níspero se ha comido usted un juguito, se ha tomado un juguito de níspero, ni se ha podido hacer una limonada. Usted dice: ven acá, pero estos árboles no me sirven. Porque el propósito por el cual una persona siembra un árbol frutal es para que al final pueda disfrutar del fruto. ¿Sí o no? O sea, cuando Dios llama a alguien, cuando el Señor llama a alguien, cuando el Señor escoge a alguien, lo que el Señor espera es que esa persona no solamente diga amén al llamado, reciba el llamado, sino que esa persona dé un fruto. Porque el árbol que no da fruto no sirve, porque lo único que echa es hoja. ¿Qué pasó cuando el Señor fue a la higuera a buscar higos para comer? Y vio que no tenía, sino pura hojas. Entonces el Señor maldijo la higuera y la higuera se secó. Y cuando nosotros leemos, yo lo invito a que en casa lea todo el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Ahí se habla, el Señor dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Hay una comparación ahí. Nosotros somos las ramas, el Señor es el tronco. Amén. Es la raíz y el tronco del árbol. El Padre es el que planta y nosotros somos los pámpanos, o sea, somos las ramas. ¿Y el fruto sale dónde? ¿En la raíz, en el tallo, o sale en las ramas? Entonces por eso dice: todo pámpano que no lleva fruto es cortado. Porque un verdadero discípulo debe dar frutos. Ahora, cuando se habla de dar frutos, está hablando de qué. Yo tengo que dar mango, yuca, ñame. ¿Qué tengo que dar yo? No, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, yo tengo que mostrar que yo no soy el mismo, que mi vida ha cambiado. Y el fruto que Dios espera es el que está en Gálatas cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio. ¿Sí o no? Sobre tales cosas no hay ley. O sea, ese es el fruto
que el Señor espera que un discípulo pueda desarrollar en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia del discípulo? ¿Qué hace el discípulo? No se conforma. Yo he predicado mucho de ese texto bíblico. No se conforma, no se acostumbra, no se adapta, no se amolda a este mundo. No se acomoda a este mundo, no se adapta al mundo, no se acomoda al mundo. Sino que, ¿qué dice? Sino transformado. La palabra transformado es un cambio de naturaleza. Un verdadero discípulo tiene que pasar por un proceso de metamorfosis. Tiene que tener un cambio de naturaleza. Esa es la palabra transformación. Por eso Juan dice: hijitos míos, el que practica el pecado es del diablo. Porque la simiente de Dios no está en él. Pero dice, pero el que tiene la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Dios está en él, no peca. Tremendo. No peca. O sea, una persona que tiene la naturaleza de Dios, que ha sido transformada, no puede practicar el pecado. No puede practicar el pecado, porque ha sido transformado. Un verdadero discípulo, ¿qué es lo que hace? Es transformado. Esto se utiliza mucho en el proceso de la larva, del gusano a la mariposa. Ellos pasan por el proceso de la transformación, de la metamorfosis. Y una vez que el gusano, que la larva, pasa el periodo de metamorfosis y sale y es transformada esa larva, es transformada en una mariposa, ahí se da un cambio de naturaleza. Entonces, una vez que se da ese proceso, usted nunca más en la vida verá una mariposa volver a ser larva. Nunca más en la vida una mariposa volverá a ser gusano, porque ha tenido un cambio de naturaleza. Por eso un verdadero discípulo de Dios que da fruto y que es transformado, nunca más en su vida volverá atrás, porque que ya esa naturaleza caída ya no existe. Por eso es que yo digo, un cristiano transformado puede pasar por momentos de prueba, de adversidades, puede tener crisis de fe, puede tener desánimo, de pronto puede pasar por momentos de un desánimo, pero de ahí a volver a la cantina de donde Dios te sacó, a volver a la caleta donde Dios lo sacó, a volver a la fornicación, a volver al adulterio, a volver de por allá, de donde Dios lo sacó. No, nunca. Porque es que ya hay un cambio de naturaleza, ya tú no puedes volver a ser gusano. Amén, hermano. Entonces los que usted me dice, pastor, y entonces los que se van otra vez para allá es porque estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron transformados. Y así hay mucha gente que está en la iglesia, pero nunca es transformada. Un verdadero discípulo, o sea, se quedó como un miembro de una iglesia. Se quedó como miembro de una iglesia, pero no pasó a ser un discípulo del Señor. Amén, a su nombre.
Pero Dios no quiere que solamente seamos miembros, sino que seamos ¿qué? Dile al que está a tu lado, seamos discípulos. A su nombre damos la gloria al Señor. Tenemos que ser discípulos. Y cuando uno se deja transformar por el Señor, porque es que esto es un proceso donde opera el Espíritu Santo, pero también opera el ser humano. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Amén. El Espíritu Santo no es abusivo, ni tampoco es un atrevido, ni es un maleducado, como muchos. Hay gente que es maleducada, que va a la casa ajena a abrir la nevera que no es de él. ¿Sí o no? Gente atrevida que va a la casa ajena a meterse en el cuarto ajeno, a acostarse en la cama, que no, eso es atrevimiento. Hay gente que se mete en la casa sin ser invitado. Gente que se mete en la casa sin ser llamado. Es una falta de respeto. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Pero el Espíritu Santo no es así. Dice la Biblia en Apocalipsis, he aquí yo toco, yo estoy a la puerta. ¿Y qué hace el Señor? Llama. Es que es un caballero, Él llama. Y si alguno oye y abre y me deja entrar, entonces dice, yo entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. O sea, Él es un caballero lindo. La Biblia dice que el Espíritu se sujeta al profeta. Mire lo caballero que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a tocar y tú dices, no, Señor, tú te resistes, el Espíritu Santo se detiene. Por eso cuando hay una administración uno tiene que darle libertad al Espíritu. Porque el Espíritu Santo en medio del culto desciende, pero si tú no pones de tu parte, si yo no pongo de mi parte, sino que yo me resisto, no, yo no voy a danzar porque después me espeluco y este blower me costó un poco de plata. Estoy dando ejemplo, yo no estoy diciendo que sea así. O antes en los varones, no, yo no me voy a pelucar porque es que después me ensucio, caigo al piso y ahora que salga de la iglesia voy para un centro comercial, entonces me ensucio. No, Señor. El Espíritu no te toca. Él te deja tranquilo y te deja tranquila. Amén. Porque para que haya una transformación, hermano, para que el Espíritu pueda transformarnos, el ser humano tiene que poner de su parte. O sea, yo tengo que permitirle al Espíritu, cámbiame, Señor. Yo tengo que estar dispuesto. Ahora, ¿por qué? Porque hay cosas que Dios, hay cosas que el Espíritu no te va a quitar. Hay cosas que el Espíritu te va a mostrar que está mal y que tú tienes que tomar la decisión de qué. Claro. Hay cosas que el Espíritu no te va a quitar. Hay cosas que el Espíritu te va a revelar. Él te va a redarguir. Él te va a mostrar lo malo, lo que no es de Dios. Y entonces yo tengo que tomar la decisión de qué. De hacer morir esas cosas en mi vida. De echar fuera, de renunciar. De quitar. Pronto soy muy iracundo y me molesto y cuando me molesto me ciego y cuando me ciego parto mueble, parto televisor, tiro celular y no tengo que ver con nada. Y el Espíritu Santo te dice, mira, tú tienes que dejar que Dios te trate, mira, eso está malo, tú tienes que soltar eso. Entonces el Espíritu te muestra que eso está mal. Entonces tú tienes que decir, espera, un discípulo, el verdadero discípulo dice, oye, verdad, yo no puedo seguir dejándome dominar por esto. Entonces yo tengo que tomar la decisión, hombre, yo voy a renunciar a esto. Yo voy a soltar esto. A su nombre, hermano. Yo tengo que dejar esto. ¿Usted me está entendiendo? De pronto uno es ligero de palabra, uno habla mucho. Y en las muchas palabras nunca falta el pecado.
no es que sea pecado hablar mucho, es que cuando uno habla mucho, siempre termina pecando en algo. Siempre se dice lo que no te tiene que decir. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, en las muchas palabras nunca falta el pecado. Por eso uno tiene que ser prudente de labios. Amén. Y entonces cuando uno se da cuenta, oye, ven acá, yo soy muy hablón, ¿verdad? Yo hablo lo que es y no lo que no es. Y a veces uno se da cuenta que uno llega a un lugar y uno comienza a hablar pim, pam, y pero cuando llega a la casa uno dice, oye, pero yo por qué tuve que decir esto. Oye, yo por qué tuve que hablar aquello. Porque hay cosas que uno no tiene ni que decir. Hay cosas que uno tiene conversaciones y hay temas que ni siquiera estaban en la mesa y uno los trae. Uno dice, pero ven acá, ay Señor, perdóname. Entonces, ¿qué hace uno? El Espíritu te dice, espérate, pecaste. Entonces el Espíritu te dice, hablaste esto, te pasaste en esto. Entonces el Espíritu, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Caramba, yo tengo que ser más prudente. Yo tengo que hablar menos. ¿Sí o no? Yo tengo que dejar eso. Porque de pronto a veces uno en un momento de ira, de rabia, hermano, cada vez que coges rabia se te salen 4 cucarachas, 5 ratones, 7 100 pies. Ya se te vuela, y cuando se te vuela dice tu poco de vulgaridades, palabras soeces. Entonces el Espíritu Santo te redarguye. Después que te calma dice, Padre, perdóname. Pero entonces el Espíritu dice, bueno, pero tú tienes que soltar eso. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Mira, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo era un muchacho, pero yo era vulgar, hermano. Yo era vulgar. Yo hablaba 100 palabras y yo creo que 90 eran vulgares. Sí, porque uno en el mundo uno habla y eso es normal. Y en el mundo a veces entre más vulgaridades la gente más festeja eso. Yo venía de una familia que no era cristiana. Y de un mundo que no era cristiano. Y yo cuando me convertí al Señor, hermano, yo era vulgar, hermano. Pero cuando comencé a conocer la palabra, entonces yo me entero de que el cristiano no debe decir palabras soeces, palabras corrompidas. Porque por la misma boca que tú bendices y que alabas a Dios, tú no puedes maldecir a los hombres, tú no puedes decir palabras soeces, corrompidas. Pero a veces eso está tan impregnado en uno que uno hasta sin darse cuenta las dice. Y ya yo tenía que después estar pensando antes de hablar, porque se me salían, hermano. Sí, porque no era algo que era adrede, sino que ya era algo mecánico. Que ya era una costumbre que uno no es que quiera hablar así, es que se le sale. Entonces ya después yo comenzaba, porque yo hablaba con los hermanos, los ancianos de la iglesia, y dice, ¿cómo hago? Me dice, antes de hablar, piensa lo que vas a decir. Mira cada palabra que vas a decir. Entonces yo iba haciendo eso. Cada vez que iba a hablar algo, yo dije, espérate un momentico, voy a pensar qué es lo que voy a decir para que no se me salga una cucaracha. ¿Cierto que sí? Pero se me salían. Ya decía menos, pero se me salía. Pero un día me fui a Dios, hermano. Cada uno tiene sus experiencias diferentes y sus tratos diferentes, pero como, hermano, ya había un momento donde yo quería, pero que era, o sea, se me estaba haciendo difícil. Entonces yo me fui a Dios porque yo escuché un testimonio de un hermano que fumaba. Y entonces yo escuché ese testimonio que ese varón fumaba, pero con la calilla para adentro. O sea, con el cigarrillo prendido hacia adentro y la movía con la lengua de un lado para otro y no se quemaba, hermano. Y una cosa tremenda. El diablo, ¿verdad? Que da habilidades, ¿verdad? Y entonces ese varón decía que él quería dejar de fumar, pero no podía porque era fuerte. Y él decía, Señor, permite que cada vez que me meta el cigarrillo en la boca me queme. Porque yo necesito que tú me quites eso. Y cada vez que se metía el cigarrillo en la boca, siempre terminaba con la lengua quemada.
la lengua quemada, se quema. Entonces yo me acordé de eso, de ese testimonio, y dije, ay Señor, así como el hermano que se quemaba la lengua, Señor, cada vez que tú veas que vaya a salir de mi labio una palabra que te ofenda, que me muerda la lengua, Señor. Oiga, ¿yo para qué le dije eso a Dios? Yo sé a qué sabe mi lengua, hermano. No, hermano, tremendo. Porque es que Dios, dice la Biblia, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios siempre va a actuar, depende la disposición que tú tengas. Entre tú más te dispongas, Dios más obra, Dios más actúa, porque Dios ve que tú quieres. A su nombre, dale un aplauso a Jesucristo. Mi alma bendice la gloria del Señor. Amado, y me mordía la lengua. Y así, hasta que yo ni me di cuenta, cuando ya de mi palabra, de mi boca, ya no salía ninguna palabra de esas soez, hermano. Y es más, yo le quiero decir algo, yo ni me acuerdo ni cuándo fue la última vez en mi vida. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que de mi boca salió una palabra corrompida. Pastor, ¿y usted coge rabia? Claro que lo hace coger rabia a uno. Sí, hermano. Pero ¿qué tiene que ver que usted en un momento dado se enoje con la vulgaridad? Eso no tiene nada que ver. Usted puede enojarse lo que usted quiera, pero cuando ya usted renunció a eso, usted no tiene por qué decir ninguna mala palabra. Yo escucho un anciano predicador, un anciano que fue al médico, y el médico le dijo: usted tiene presión alta, usted tiene diabetes, usted tiene esto, usted tiene lo otro, usted en cualquier momento le da un paro cardíaco y usted se muere. Y el viejito, el anciano predicador, dijo en el testimonio, dice: y hermano, cuando yo escuché a ese médico diciéndome eso, yo vivo al diablo. Y cuando yo lo vi así, le eché 5 malas palabras evangélicas. Ya no le he hecho malas palabras del mundo, ahora le he hecho malas palabras evangélicas. ¿Cuáles son las malas palabras evangélicas? Hijo del diablo, endemoniado, instrumento de Satanás. A mí me llamó la atención, y qué malas palabras evangélicas. Pero un cristiano transformado nunca más, cuando Dios te transforma. Por eso un verdadero discípulo no solamente es llamado, no solamente acude al llamado, sino que se deja transformar, o sea, que da fruto. Y a medida que uno va creciendo en Dios, uno tiene que ir dando, ¿qué, hermanos? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hace un verdadero discípulo? Es obediente. Un verdadero discípulo obedece. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 14. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un verdadero discípulo de Dios es obediente al Señor. Obedece. O sea, no hace lo que le da la gana. Cuando uno mira a los discípulos del Señor, porque el Señor tuvo discípulos, tuvo 12 discípulos. Y a medida que ellos iban caminando con el Señor, ellos iban aprendiendo cada día a obedecer a la voz de su Señor. Amén, hermano. Y a medida que uno va caminando en el Señor, uno tiene que aprender, hermano, a obedecer la voz de nuestro Señor, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces un discípulo debe aprender a obedecer. Mire lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra en Juan, Juan 10, del 1 al 6.
Juan 10 del 1 al 6. Dice ahí: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Estamos viendo lo que le dije, que el Señor es un caballero. Él no se va a meter por el patio, Él no se mete por la ventana, Él se mete por la puerta, Él entra por la puerta. Amén, hermano. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen, porque conocen su voz. Verdadero discípulo obedece a la voz del Señor, obedece la voz de su pastor. ¿Cierto que sí? Identifica la voz del pastor. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, aleluya, verso 5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, gloria al Señor. Mire lo que está diciendo ahí el Señor. O sea que el verdadero discípulo aprende a identificar la voz de su maestro, la voz de su Señor. Cierto que sí, hermano. O sea, él no va a escuchar otra voz. Es más, cuando el extraño viene, la oveja no, el discípulo no va a escuchar la voz del extraño. Por eso te estoy diciendo que hoy hay más cristianos que son miembros que discípulos. Porque usted no encuentra la cantidad de cristianos hoy escuchando a toda clase de gente. A todo el que se aparece en redes sociales como predicador, como pastor, como profeta, como evangelista, a todo el mundo está escuchando. Y esto es tan terrible que hay ovejas que asumen y adoptan conducta que nunca en su iglesia se le ha enseñado. Y uno dice, pero ven acá, pero ¿y ese de dónde sacó eso? Y es que eso nunca se ha predicado en la congregación. Eso nunca se ha predicado en la iglesia. ¿Por qué se tiene esa? ¿Por qué? Porque el que es oveja, el discípulo, la oveja, nunca va a escuchar la voz del extraño. Siempre va a escuchar la voz de ¿quién? De su maestro, de su pastor. Siempre. Siempre va a ser así. ¿Cierto que sí, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que un verdadero discípulo obedece. O sea, uno no hace lo que le da la gana. Hoy hay cristianos que hacen lo que les da la gana. No, la Biblia puede decir eso, pero a mí no me importa. Oye, espérate ahí, ¿cómo así? No, eso no es así. Uno tiene que obedecer. Un verdadero discípulo obedece. Un verdadero discípulo es alguien que, hermanos, siempre va a tener su mirada en el cielo. Su mirada siempre. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos, ¿dónde? Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Amén. Tenemos que poner la mirada en el Señor. O sea, un discípulo pone su mirada en el Señor. ¿Qué pasó cuando Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, hermanos, sobre las aguas viendo a Jesús? Mientras él veía a Jesús, no pasó nada. Pero cuando él quitó la mirada del Señor para ver el viento y el mar, comenzó a hundirse. Eso le pasa a un cristiano.
Un verdadero discípulo siempre va a tener su mirada en el cielo. Siempre va a estar enfocado. Siempre. Si yo tomo un vaso de agua, me gustó esa ilustración, esa reflexión, esa ilustración que hizo alguien. Hermano, que si uno toma un vaso con agua que esté bien lleno, y ese vaso con agua uno lo pone en una bandeja, pero está bien lleno, y uno le dice a esa persona, oye, camina 20 metros sin derramar una gota de agua, sin que se te derrame una gota de agua. ¿Cómo irá caminando esa persona? Pero ¿será que esa persona va a estar mirando así? Ella va así. Ella va así. ¿Sí o no? Ella va así. Ella va así. Y cuando llega allá al final y se devuelve y viene otra vez hasta aquí, esa persona, si yo le pregunto, ¿qué viste? Esa persona va a decir, lo único que yo vi fue el vaso con agua. O sea, él no va a ver ni la silla, ni el cielo raso, ni al hermano que está al lado, ni al hermano que está atrás, ni al que está delante, ni el micrófono. Él no va a ver nada de eso. Él solamente va a ver qué. Porque se enfoca en el vaso de agua. En otras palabras, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso cuando el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, es que tú tienes y yo tengo que enfocarme en Dios, hermano. Hay gente que está enfocado en todo menos en el Señor. Que el hermano Waldo. Que es la hermana María Victoria. Que Alex. Que Carlos. Que la hermana Marta. No, espérate, que Dios no te ha llamado a eso. Que el pastor. Que la pastora. Que Dios no te ha llamado a eso. Es que Dios te ha llamado a que tú te enfoques. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que estamos, hermano, pendientes a todo. Entonces, mientras que estamos pendientes a todo, el agua se está derramando. ¿Sí o no? Y se nos está derramando el agua. Y cuando vamos a ver, no tenemos nada en el vaso. Y así hay gente seca. Hay gente en las iglesias vacías. Porque como están pendientes a todo, menos en lo que deben estar pendientes, y es en su Señor. Un verdadero discípulo es aquel que mira ¿dónde? Al cielo. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 a 3. Ya vamos a terminar. Colosenses 3, verso 1 al verso 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mirada en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las de la tierra. Oiga, tremendo. Amén, hermano. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, ¿dónde debemos poner la mirada nosotros? Arriba. ¿De cuánta gente hoy no se ha apartado, no se desanimó y no se apartó porque comenzó a poner su mirada en las cosas de la tierra? Ay, que la hermana, es que la hermana pasaba lo mismo, no me saludaba. Tú no me quieres saludar, ese es el problema tuyo, yo vengo por Dios. Es que nos hemos olvidado que es la iglesia del Señor.
Es que la iglesia no es un club social. Aquí no venimos a ser amigos de nadie. Aunque uno hace amistades en la iglesia. Pero usted me está entendiendo. O sea, la iglesia no es un club social donde usted viene a hacer amistades. Usted no viene a relacionarse con nadie. Eso es lo secundario. Pero el propósito por el cual yo vengo a la casa de Dios es a buscar el rostro de Dios, es a llenarme de su presencia, es a fortalecerme en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando yo tengo eso presente, yo no estoy pendiente que si el pastor me saludó, que si no me saludó, que si la hermana me saludó, que si el hermano pasó al lado mío y me pisó y ni me dijo nada, que no importa. Gloria a Dios, si te saluda, si te pisa, si te lleva por delante. Usted vino, aleluya, a buscar el rostro del Señor. Mire, la Biblia dice que un día, Pedro, el Señor anunció, Mateo 16 dice que el Señor anunció su muerte y Pedro le llamó aparte y le dijo: Señor, tú no tienes que morir por nosotros. Nosotros somos malos, tú eres bueno, ¿sí o no? No tienes por qué morir por nosotros. Y dice que el Señor, viendo a Pedro, oye, Pedro no le estaba diciendo nada en sí, humanamente hablando, nada malo. Pero dice la Biblia que Jesús, viendo a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, fue. Quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Oye. Que a uno le diga una oveja así hoy. Que uno, a un cristiano, uno le diga así. En otra ocasión, en Juan capítulo 6, cuando el Señor está hablando del sermón del pan de vida, porque muchos llegaron, pero era detrás de la multiplicación de los panes y de los peces, y era interesados, y el Señor les dijo: coman mi carne, beban mi sangre. Y comenzó el Señor a hablarle fuerte, hermano, y la gente comenzó a irse, hermano. Y dice que los discípulos, y Pedro le dijo, porque Pedro, la gente se usaba, los otros discípulos usaban a Pedro, porque Pedro se dejaba. Y Pedro fue donde el Señor dice: Señor, pero espérate, dura es esta palabra. ¿Quién podrá resistir esta palabra? Se están yendo. Y el Señor dice, y le dijo el Señor a Pedro: si tú también te quieres ir, vete. Que se le diga a un cristiano ahora sí. Hermano, es que esa es la diferencia de un miembro a un discípulo. A un discípulo. Y el Señor le dijo: si tú también te quieres ir, vete. Vete. Pero de ahí salió una de las expresiones más lindas que hay en la Escritura, y es que de ahí salió que Pedro le dijo: Señor, pero ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, Pedro era un discípulo. Discípulo. Amén a su nombre. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que tratar mal a los hermanos. No, a todo el mundo hay que tratarlo con respeto. Amén. Pero es que hoy hay gente, el que no es discípulo se agarra de cualquier tontería, pequeñez, insignificancia para apartarse del Señor. No. Amén, hermano. Un día el pastor contaba que un hermano dejó de ir a la iglesia. Él dejó de ir a la iglesia. Y el pastor no sabía por qué había dejado de ir a la iglesia. Y un día el pastor, bueno, en esa época no había ni WhatsApp, no había ni celular, no había, poquito tenían teléfono. El pastor vino y fue.
a la iglesia donde estaba a su casa y le dijo: oiga, hermano, ¿y usted por qué tiene varios meses que no va a la iglesia? ¿Qué le pasó? Y el hombre le dice al pastor: ahora se hace el que no sabe. Sí, porque yo veo, hay gente que es atrevida, hermano, hay gente que es irrespetuosa. Ahora no sabe, ahora te hace como el que no sabe. ¿Tú sabes? El pastor dijo: no, yo no sé. Dime qué pasó. No. ¿Usted se acuerda? Tal día que yo iba caminando por la calle de la Moneda, en el centro. Mano, esa calle es bien concurrida. Esa calle, hermano, ahí sí pasa gente y uno hasta lo tropiezan a uno. Y ese día íbamos por la calle de la Moneda y usted me vio y pasó al lado mío y no me saludó. Entonces el pastor le dijo: espérate un momentico. Y eso me ofendió. Y yo por eso dije que más nunca voy a su iglesia. Y el pastor dijo: pero ven acá, hermano, yo no te vi. Sí me vio. No, hermano, yo a usted no lo vi, porque si yo lo veo, ¿por qué no voy a saludarlo? Dígame, ¿cuál es el motivo por el cual, si yo a usted lo veo, yo no voy a saludarlo? Si es que es un hermano de la iglesia, ¿por qué no lo voy a saludar? ¿Qué motivo tendría yo para no saludarlo a usted? No, porque usted no le dio la gana de saludarme. Hay gente que se pone. Entonces, cuando ya el hombre estaba así rebelde, el pastor le dijo: ok, entonces tú estás resentido conmigo. Sí, bueno, yo también estoy resentido contigo ahora. Entonces, ¿tú estás molesto? Sí, yo estoy más molesto que tú. Y el hombre dijo: ¿y por qué? Ya, porque tú también me viste. ¿Por qué no me saludaste tú a mí? Yo no te saludé, pero tú tampoco me saludaste a mí. Porque si tú dices que yo pasé al lado tuyo y yo no te saludé, ¿y por qué tú no me saludaste? Entonces, listo, está bien. Tú estás molesto, yo también estoy molesto. Listo, Dios te bendiga. Hermano, el domingo estaba allá y: pastor, perdóneme. El discípulo, hermanos, bendito sea el Señor, siempre va a poner su mirada ¿dónde? En Cristo. Por eso es que no solamente hay que ser miembro, hay que ser discípulo del Señor. Amén, a su nombre. El discípulo, hermano, gloria al Señor, debe negarse cada día a sí mismo. Debe tomar su cruz y seguir. Y un verdadero discípulo, hermanos, el texto que leímos al comienzo dice que el Señor, cuando resucitó, le dijo: por tanto, id y haced ¿qué? O sea, un discípulo tiene que aprender a ser discípulo. O sea, si tú eres discípulo, tú toda la vida no te puedes quedar siendo un discípulo. O sea, tú tienes que convertirte en un maestro. O sea, tú tienes que aprender a ser discípulo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la Biblia, Pedro, Juan, Jacobo, toda la vida no se quedaron siendo discípulos, sino que ellos crecieron. Entonces, uno como cristiano, uno debe ser discípulo, pero toda la vida tú no te puedes quedar como un aprendiz. Toda la vida tú no te puedes quedar como un estudiante. ¿Sí o no? Sino que tú tienes que, a medida que va pasando el tiempo, ya tú tienes que convertirte en esa persona, en ese maestro, en ese anciano, en esa anciana, en esa mujer de Dios, en ese hombre de Dios, que también pueda hacer discípulos. Amén, hermano. Que pueda formar a otros, que pueda enseñar a otros. Bendito sea Dios, hermano. ¿Usted me está entendiendo, hermano?
Pero qué triste que una persona siempre se quede ahí. O sea, ellos fueron verdaderos discípulos. Uno no pasó la prueba. Uno de los 12 no pasó la prueba. Pero el resto avanzaron. Y eso es lo que Dios quiere. Un verdadero discípulo avanza. Un verdadero discípulo crece. Un verdadero discípulo se desarrolla. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Pedirle al que está a tu lado, no sea solo un miembro. Sé discípulo. Porque el discípulo al final crece. Avanza. ¿Cierto que sí, hermano? Bendito sea el Señor. Y aquí lo hemos visto en la iglesia. Aquí hemos visto hermanos que han llegado y que han comenzado. Y hoy usted los ve que han crecido. Son líderes. Predican. Enseñan. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Y cuando uno los ve, yo digo, wow, cómo ha crecido. Cuando yo los pongo a predicar, cuando los veo hablando, yo digo, wow, han crecido. Porque ese es el deseo de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el deseo de Dios, que usted también, usted crezca. Y que no siempre te quedes como un discípulo. Sé un discípulo, pero avanza, crece, para que mañana más tarde tú puedas también tener discípulos. A su nombre, hermano. Tú puedas enseñar a otros, que otros aprendan de ti, que otros puedan anhelar ser como tú eres, que otros quieran imitar tu conducta, tu fe. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que aprender a ser discípulos. Levante su mano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esto.